Son de himnos, es una maravillosas canciones. Alguien ha dicho que seguir a la iglesia a través de hechos es como seguir a un ciervo herido a través de un bosque. Gotas de sangre marcan el camino. Y esta mañana vamos a ver esas gotas de sangre iniciales porque nuestro estudio hoy día en Hechos 8 nos cuenta acerca de la primera persecución violenta que estalló contra la iglesia y vino justo después del asesinato de Esteban. Esto es lo que leemos en Hechos 8, 1 al 8. Lucas escribe esto: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y habían gran regocijo en aquella ciudad. Ahora, estas palabras de Lucas nos dicen que inmediatamente después del juicio y asesinato de Esteban, uno de los líderes clave en la iglesia de Jerusalén, estalló la persecución contra la iglesia. Ahora, antes de esto había habido alguna persecución, pero esa persecución había sido breve y limitada porque estaba dirigida contra los apóstoles, con el Sanedrín azotándolos por negarse a guardar silencio acerca de Jesús, y esa persecución había sido impulsada por los celos por parte del Sanedrín debido al aumento de la popularidad de los apóstoles con la gente de Jerusalén. Pero leemos en Hechos 5 que, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Como ven, según Hechos 5:13, la población general de Jerusalén no era antagonista hacia los apóstoles como lo eran los miembros del Sanedrín, porque leemos que en ese versículo que el pueblo los tenía en alta estima, es decir, la gente los respetaba, incluso si no se unieron a este nuevo movimiento religioso, al menos pensaban muy bien de ellos. Sin embargo, todo esto cambió con la muerte de Esteban, porque Lucas nos dice en el primer versículo del capítulo 8, y en ese día, ¿qué día se está refiriendo? Él está refiriendo al día en que murió Esteban, en que lo mataron. Dice, la persecución contra la iglesia comenzó, y noten, no solo la persecución, sino que comenzó una gran persecución contra la iglesia, empezó. Es decir, esta persecución fue diferente de la anterior contra los apóstoles. Esta persecución era más grande, más intensa, más extendida, porque era en contra de toda la iglesia y no limitada a los apóstoles. Y como vamos a ver, esta persecución era de una naturaleza tan violenta que implicó la búsqueda de los creyentes para quitarles la vida, con la intención de tratar de exterminar a todos los cristianos y por lo tanto erradicar el cristianismo de la faz de la tierra. Y el líder detrás de este intento de eliminar los cristianos y destruir el cristianismo fue un hombre que Lucas ya nos presentó en relación con la muerte de Esteban. Era un joven llamado Saulo, que venía de un lugar llamado Tarso. Leemos en Hechos 7:58, y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y ahora leemos aquí en el capítulo 8:1 que Saúl estaba
de acuerdo en que lo mataran, lo que parece indicar que Pablo fue la fuerza motriz, el incitador que impulsara detrás, la fuerza que impulsara detrás de la oposición de Esteban y su posterior muerte, lo cual tiene perfecto sentido por lo que nos dijeron en Hechos 6:9, dice, pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto sirenos como Alejandría y algunos de Cilicia y Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo trajeron en presencia al concilio. Ahora, noten que entre aquellos de la sinagoga que argumentaron y debatieron sobre Esteban acerca de Jesús, que era el Mesías, eran los hombres de la ciudad de Cilicia. Bueno, de ahí era Saulo. Él era de esa región en Asia Menor, Turquía, el día de hoy. Así que, por lo tanto, es muy probable que Saúl fuera uno de los hombres que disputaron con Esteban y experimentó una gran frustración. ¿Por qué? Porque él los superaba en el debatirlos. Hasta el punto de que su frustración se convirtió en una gran ira y odio tan intenso que resultó en la muerte de Esteban. Y como un animal que ha probado la sangre por primera vez, Saúl tenía sed de más sangre, por lo que se fue tras cada cristiano que pudo encontrar, arrojándolos en la cárcel con el objetivo de matarlos por ser blasfemos y herejes. Lo vemos en Hechos 8:3, dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Lucas nos dice que después de que Esteban fue asesinado, Saúl se desmandó contra la iglesia. Tan decidido estaba a destruir la iglesia que la palabra que Lucas usa para describir la acción de Saúl es devastadora, que era como una palabra usada en la literatura griega no bíblica, para describir a alguien siendo mutilado por una bestia salvaje. Es decir, tan brutal era Saúl que era como un animal salvaje destrozando ferozmente los cuerpos de sus víctimas. Y tengan en cuenta que sus víctimas fueron de los rangos y miembros de la congregación de la iglesia de Jerusalén, y no solo los hombres que ocupaban posiciones de liderazgo. Fíjense que Lucas nos dice que Saúl en la iglesia, entrando casa a casa, arrastrando a hombres y mujeres, los pondría en prisión. Entonces, la obsesión que tenía Saúl con el odio furioso a los cristianos, que él persiguió a todos, y como dice, su objetivo final era hacer que todos fueran ejecutados para que la iglesia fuera destruida. Más tarde, al dar testimonio personal al rey Agripa, Pablo explicó cuán hostil y sangre fría había sido hacia Cristo y sus seguidores. Miren lo que dice en Hechos 26. Dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Daba el dedo hacia arriba, en vez de, el dedo hacia abajo en vez de dedo hacia arriba. ¿Quién era Saulo de Tarso y por qué
estaba tan obsesionado con tratar de matar todos los cristianos que pudo encontrar. Bueno, todo lo que sabemos con certeza de Saúl proviene de las páginas del Nuevo Testamento, porque él era un hombre que se convertiría en el gran apóstol Pablo, y por eso nos da material biográfico sobre sí mismo, de acuerdo con Gálatas 1, 13, 14. Antes de su conversión, Pablo era un joven judío celoso, que era una estrella en ascenso. Mira lo que dice en Gálatas 1:13. Porque vosotros habéis oído acerca de mí, de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmediantemente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y no como yo aventajaba. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Y fue por su fanático celo por el judaísmo que persiguió a la iglesia de Dios, porque vio a los cristianos judíos como herejes y blasfemos y negadores de las tradiciones del judaísmo que él consideraba sagradas, y por lo tanto lo que lo motivó a matar a los cristianos fue su creencia de que estaba defendiendo el honor del único Dios verdadero. Y vemos esto en Juan 16, dice: os expulsarán de las sinagogas porque viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y ahora, dirigidos por Saúl de Tarsa, la predicción de Cristo se convirtió en una realidad aterradora. Como ven, en perseguir a cristianos, Saúl realmente creía que estaba sirviendo a Dios. Y esto es importante porque fue la sincera ignorancia de Saúl que lo hizo muy diferente a la mayoría de los compañeros miembros del Sanedrín. Verán, la mayoría de esos hombres sabían en lo más profundo de su corazón que Jesús de Nazaret era el Mesías. Habían visto y escuchado toda la evidencia convincente de que él era el Mesías. Sus milagros, sus enseñanzas y la forma en que él vivió, y ciertamente conocían todas las profecías bíblicas concerniente a su nacimiento, su vida y su ministerio. Pero a pesar de toda esta abrumadora evidencia, continuamente en ellos endurecieron sus corazones hacia él, hacia Cristo, y se rehusaron a humillarse ante él, arrepintiéndose de sus pecados y entregarse sus vidas a él como su Señor y Mesías. Ellos sabían la verdad y dijeron no a la verdad, pero Saúl de Tarso no era así. Él realmente creía que Jesús era un fraude mesiánico, por lo que su incredulidad se basaba en la ignorancia en lugar de un obstinado rechazo de lo que sabía que era verdad. Y sabemos que esto fue el caso con Saúl, porque él nos los dice en 1 de Timoteo 1, 12 al 13. Él dice: doy gracias a Dios Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresador. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Él admite que antes de su conversión, aunque blasfemó contra Cristo y persiguió violentamente a la iglesia, actuó de esa manera porque su incredulidad se basaba en la ignorancia, en oposición al conocimiento de la verdad acerca de Jesús, que él optó por ignorar. Pero independiente de cómo tan sincero Saúl era, Lucas nos dice al comienzo del Hechos 8 que era como un animal enloquecido y fuera de control, buscando desgarrar a cualquier cristiano que pudiera encontrar. Ahora, trate de ponerse en el lugar de estos primeros cristianos que fueron el objetivo de la ira de Saúl.
Pueden imaginar cómo estos creyentes se deben haber sentido en el momento de la muerte de Esteban. Recuerden, antes de esto la iglesia había estado experimentando un crecimiento fenomenal con muchos residentes de Jerusalén viniendo a la fe en Jesús. Incluso aquellos individuos que no aceptaron a Jesús como el Mesías aún tenían en gran estima a los creyentes. Pero todo esto cambió con la muerte de Esteban y deben de haberse sido un momento de gran confusión para estos cristianos, como seguramente se hubieran preguntado qué estaba pasando y por qué Dios permitiría que un hombre tan maravilloso como Esteban muriera, y porque su muerte sería la chispa para desatar tal hostilidad contra ellos. Tenía que ser un tiempo desconcertante para ellos. Esta es la manera que un maestro bíblico lo puso. Dice, a primera vista, la muerte de Esteban puede haber parecido sin sentido. Aquí estuvo otra carrera prometedora cortada. Muy corto. Era un predicador poderoso, milagroso, con un profundo conocimiento del Antiguo Testamento. Tal era el carácter piadoso de su vida, que fue uno de los 7 elegidos por la iglesia para supervisar sus asuntos cotidianos. ¿Por qué era necesario que alguien tan dotado tuviera un ministerio tan breve? Además, su ministerio parecía haber terminado en fracaso. No solo fue asesinado como hereje, sino que su muerte también desencadenó la primera persecución contra la iglesia. Pero al contrario de lo mal que las cosas parecieran para la nueva iglesia y estos nuevos cristianos, la muerte de Esteban fue en realidad una integral parte del plan soberano de Dios, que resultaría en que él sea glorificado, porque fue el catalizador para que el mensaje del evangelio se expandiera más allá de las fronteras de Jerusalén. Como ven, en lugar de ser algo negativo, la muerte de Esteban dio como resultado algunas cosas muy positivas para el avance del reino de Cristo, y son estos avances positivos del reino de los que Lucas nos habla en esta sección inicial de Hechos. Y esto es lo que debemos ver. Esto es una lección para nosotros. No se preocupe cuando usted ve que cosas suceden que parecen ser negativas y malas. Nuestro Dios está en control de todo y es todopoderoso. Esto es como Lucas pone o presenta las cosas positivas que surgieron de la muerte de Esteban. Primero, él nos dice que la muerte de Esteban resultó en persecución que obligó a los creyentes a salir de la ciudad de Jerusalén. Segundo, nos dice que la muerte de Esteban hizo que estos creyentes dispersos compartieran el evangelio donde quiera que fueran. Y tercero, nos dice que la muerte de Esteban abrió la puerta para que los samaritanos recibieran a Cristo como su Salvador. Entonces, cuando Lucas procede a contarnos sobre las secuelas de la muerte de Esteban, comienza diciéndonos los primeros positivos que viene. Él dice, surgió la persecución que forzó a los creyentes fuera de la ciudad de Jerusalén. En el versículo 8, 1 al 3 dice, Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron en gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando casa en casa, arrestando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Lucas comienza contándonos lo que sucedió inmediatamente después del asesinato de Esteban. Nos informa que Saúl aprobó que lo mataran, y al mismo día en que murió, la persecución estalló en contra de las iglesias.
Y como resultado de esto súbito arrebato de persecución, Lucas dice que todos los miembros de la iglesia, excepto los 12 apóstoles, estaban esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Ahora, ¿por qué los apóstoles permanecen en Jerusalén en lugar de decir de la ciudad? En lugar de irse de la ciudad, al igual que los otros miembros de la iglesia hicieron, no nos dicen realmente. Es posible que los apóstoles, siendo fieles pastores, simplemente decidieron quedarse quietos y Dios los protegió del daño. O puede muy bien ser que debido a que la gente de Jerusalén llevaron a cabo a los apóstoles, los tenían en alta estima, que las autoridades tenían miedo de ir tras ellos. Este pensamiento encaja con lo que leemos en los próximos capítulos, que algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron en gran voz por él. Así que da sentido que los apóstoles hubieran sentido la libertad de quedarse y de estar con aquellos que no estaban, que no eran antagonistas en contra de ellos y lo tenían en alta estima. Pero todos los otros miembros de la iglesia, como ustedes se acuerdan, este tiempo, este número estaba en los miles. Todos empezaron a irse de Jerusalén, temiendo por su vida. Como ven, Saúl estaba yendo casa en casa, sacándolos y poniéndolos en prisión, en la cárcel, como un animal buscando por su presa. Él estaba buscando por cristianos y cuando los encontraba, no importaba si eran hombres o mujeres, él los sacaba de su casa violentamente y los ponía en la cárcel. Escuchen muy cercanamente, aunque Lucas nos dice acerca de una serie de cuestiones relacionadas con la muerte de Esteban y la horrible persecución de Saúl contra la iglesia. Hay algo muy positivo en esto que salió, que es que la congregación de la iglesia se vio obligada a huir de la ciudad de Jerusalén. Y digo que esto fue positivo porque Jesús les había dicho a los apóstoles en Hechos 1:8 que el evangelio no debía quedarse en Jerusalén, sino que debía extenderse a Judía, a Samaria y finalmente a las partes más alejadas de la tierra. Pero esto no podía pasar siempre y cuando los cristianos que tenían el evangelio se mantuvieran en la ciudad de Jerusalén. Así que Dios hizo que sucediera, lo forzó a suceder. Al provocar la persecución que los empujó a los cristianos a dejar su configuración cómoda y esparcirse a las regiones de Judea y Samaria. Hoy día esa área que se conoce como el Banco Oeste, ese es el área de Judea y Samaria. Esto es una verdad muy importante, que habrá tiempos en nuestra vida donde nos encontraremos fuera de nuestra zona de comodidad, tal vez en un nuevo trabajo, tal vez en una nueva y desconocida escuela, tal vez en una nueva ciudad, en una nueva comunidad, y aunque podemos sentirnos muy inseguros acerca de nuestros alrededores, pues ser muy bien que Dios ha orquestado todas estas cosas, ponernos en este nuevo entorno, de manera que nosotros seamos un testigo para alguien, de manera que compartamos el evangelio con un nuevo compañero de trabajo o en una nueva escuela porque hay alguien ahí que quiere que le demos el ministerio para acercarlo a Cristo. Él te colocó en una nueva ciudad con nuevos vecinos y contactar a nuevas personas de manera que ellos puedan escuchar acerca de Cristo a través de usted. A veces olvidamos que nunca nos sentiremos demasiado cómodos en este mundo, por lo que sería una verdadera lucha para nosotros ser desarraigados y plantados en un nuevo lugar.
tenemos que recordar que somos ante todo ciudadanos del reino de Cristo, por lo tanto extranjeros en este mundo pecaminoso. Así que no luchen contra, no peleen contra de Dios. Confíe en Él y reconozca que su razón de hacerlo, de hacer esto es que lo ha escogido usted. ¿Qué honor es eso? El ser su instrumento para atestiguarle a alguien. Eso es exactamente como estos cristianos de la iglesia de Jerusalén entendieron, porque estaban siendo desgarrados de sus hogares y esparcidos por otras áreas. Y sabemos que ellos entendieron esto porque a medida que Lucas continúa contándonos lo que sucedió a la iglesia después de la muerte de Esteban, él nos dice, nos cuenta acerca de la segunda cosa positiva que ocurrió. Él dice, la muerte de Esteban resultó en los creyentes dispersos compartiendo el evangelio donde quiera que ellos fueran. Miren en el versículo 4. Por lo tanto, los que habían sido esparcidos andaban predicando la palabra. Con estas palabras, Lucas ahora está explicando lo que Dios estaba haciendo para al provocar la muerte de Esteban y lo que siguió con la persecución dirigida por Saulo. Lo que estaba haciendo fue sacar a miles de creyentes de Jerusalén para que donde sea que fueran, diseminaran el evangelio. Ahora, esto es exactamente lo que ellos hicieron. Lucas dice que aquellos que habían sido dispersados pasaron predicando la palabra. Ahora, aunque esta es una oración relativamente breve, hay una cantidad de verdades críticas encontradas en esta oración. Primero que nada, lo que aprendemos aquí es que los miembros de esta iglesia, miles de ellos, los creyentes de esta iglesia, que fueron sido llamados a ser testigos. Es más, los primeros líderes de la iglesia, los apóstoles, no pudieron hacer esto porque ellos estaban en Jerusalén. Muchas veces los miembros de la iglesia local creen que es el... que es el trabajo del pastor de evangelizar a la comunidad. Es el pastor el que debe compartir, él es el evangelista oficial para compartir el evangelio. O personas que tienen, que son misionarios por carrera, que son los que son llamados para atestiguar. Y esto está incorrecto, eso no es correcto. Porque estos creyentes, miles de ellos, reconocieron que la gran comisión era para ellos. Y ellos atestiguaron y testificaron a miles de personas donde sea que ellos fueron. Usted tiene que reconocer que donde sea que Dios lo haya puesto, Él lo ha puesto como testigo para compartir. Así que si Dios le ha dado la oportunidad de compartir, busque por esas oportunidades para compartir el evangelio. No se convierta o esté tan absorbido por sí mismo en sus circunstancias que no ve el Espíritu Santo que lo está llevando a ser un testigo, a compartir a Cristo. Dios lo ha puesto en su vida a ser un testigo, así que sea testigo. Y ahora escuchen, esto no es simplemente una aplicación contemporánea de la que vemos en este verso. En realidad es el objetivo de este versículo. Verá la palabra griega específica que Lucas usó para decir esparcir, tiene el pensamiento de esparcir la semilla, como en la siembra de la semilla. Esto es lo que el doctor James Montgomery dice. Hay diferentes palabras para dispersar en griego. Una significa disperso de manera que el elemento se haya ido desde ese momento, como esparcir las cenizas de una persona sobre las olas del océano. Esa no es la palabra que se usa aquí en los versículos 1 al 4. La palabra usada aquí significa dispersar para ser plantada.
Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho contigo. Él lo ha plantado en algún lugar especial para que pueda dar fruto para Jesucristo. Entonces reconozca su obra y su voluntad al dar testimonio de Cristo. Usted no está puesto en su trabajo, en la escuela, por azar. Él lo ha plantado ahí para que sea su testigo. Ahora, lo que Lucas nos dice con la segunda verdad crítica que encontramos en esta afirmación es que aquellos que habían sido esparcidos predicaban la palabra. ¿Y qué quiere decir con esto? Se centraron en lo que deberían haber centrado en la predicación de la palabra. Lo que Lucas quiere decir es que con predicar la palabra no es predicar en un sentido técnico, como predicar desde un púlpito. La palabra para predicar significa evangelizar, compartir las buenas nuevas acerca de Jesucristo, en que hay salvación y el perdón de los pecados basados en su muerte en la cruz. Esto lo que me sorprende del hecho de que estos creyentes dispersos comprendieron el Evangelio, compartieron el Evangelio con otros, es que entendieron lo que era el Evangelio y cómo contarles a otros sobre Cristo y la salvación. Y deberían haber sido como compartir el mensaje de su fe, porque se habían sentado bajo la enseñanza de los apóstoles. Ellos estuvieron, ellos se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. Él dice que ellos se sentaron ahí y lo acogieron, se empaparon como una esponja de lo que estos hombres estaban enseñando. Y cuando ellos se dispersaron en el mundo, ellos sabían lo que ellos creían, ellos sabían qué compartir y cómo articular lo que ellos creían. La pregunta es, ¿usted sabe? Si usted ha estado sido enseñando la Biblia, predicando, ha estado en una iglesia que predica el Evangelio por años y le ha estado bajo la sana enseñanza, y no sabe decir a otra persona acerca de la salvación de Cristo, entonces la culpa es de usted. No tiene que ser un testigo experto para hablar de Cristo. Nada más tiene que poder compartir con alguien el significado de la cruz y cómo ser salvo. Si usted no puede hacer esto, entonces tiene que hacer un mejor trabajo de escuchar a los sermones y de ir a la escuela dominical y escuchar a los profesores y tomar notas, de manera que pueda hacer esto y pueda enseñarlo. De otra manera, usted está simplemente perdiendo el tiempo. La tercera verdad crítica que veo sobre los creyentes esparcidos y compartir el Evangelio es que, aunque persecución es obviamente algo muy difícil de atravesar para la iglesia, a menudo es una indicación de que Dios está juzgando a cierto grupo de personas que están detrás de la persecución debido a su persistente rechazo del Evangelio, y asimismo que Él es misericordioso con otro grupo de personas al bendecirlos con la oportunidad de escuchar el Evangelio. Esto es ciertamente lo que vemos en el texto que sucedió en Jerusalén debido al continuo rechazo de Cristo por parte de los sanedrines. Los líderes oficiales religiosos de Jerusalén, Dios les quitó el mensaje del Evangelio y en su bondad dio el mensaje de salvación a aquellos en las regiones fuera de Jerusalén, en lugares que anteriormente nunca habían escuchado de Cristo. Eso no significa que Dios había terminado con Jerusalén, con la gente de esa ciudad, porque los apóstoles todavía estaban ahí. Y como leemos más adelante en Hechos, los cristianos regresaron a la ciudad y la iglesia todavía estaba allí para dar testimonio de Cristo. Pero entendamos que la persecución es un medio por el cual Dios avanza el Evangelio. Eso es una gran verdad, porque aunque
tendemos a ver la persecución hoy día como algo negativo, ya que parece que sofoca la difusión del evangelio, como gobiernos hostiles alrededor del mundo que están cerrando las iglesias, arrojando pastores en la cárcel, y las personas en este país están atacando físicamente a, a, eh, a pastores y arrojan y a creyentes, matándolos. Pero cuando leemos sobre estas cosas, es importante tener en cuenta que estas persecuciones son las mismas formas en que Dios lleva el evangelio a un nuevo territorio, ya que los creyentes se ven obligados a huir para salvar sus vidas, y se trasladan a otras áreas donde cuentan en las personas ahí con Cristo. Mientras que Lucas continúa transmitiendo lo que le sucedió a la iglesia en Jerusalén después de la muerte de Esteban, él singulariza específicamente a un grupo de personas que fueron bendecidas para escuchar el evangelio debido a la persecución, mientras nos cuenta acerca de la tercera cosa positiva. Abrió las puertas para que los samaritanos reciban a Cristo como su Salvador. Él nos dice en Hechos 8, 5 al 8, Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que había, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Ahora, Lucas nos está diciendo de un hombre llamado Felipe, no el apóstol Felipe, sino uno de los 7 diáconos originales de la iglesia, que había sido elegido para servir allí junto con Esteban. Ahora, este es el Felipe de Hechos 6:5 que Lucas nos está hablando. Y más tarde en Hechos 21:8 se le llama un evangelista. Y aquí lo vemos haciendo el trabajo de un evangelista mientras viajaba desde Jerusalén a la ciudad de Samaria y comienza a proclamar a Cristo a la gente que vivía ahí. Esto es significante, es un avance significativo del evangelio, no solo porque aquellos que vivieron en Samaria no eran judíos, y esta es la primera vez desde la muerte y resurrección de Cristo que el evangelio ha sido predicado a los no judíos, sino que también porque esto fue un acto de amor tan radical por parte de Felipe. Verán, históricamente había tremenda hostilidad entre el pueblo judío y los samaritanos, tanto que el apóstol Juan, al explicar a Jesús hablando con una mujer samaritana, declaró en Juan 4:9 que los judíos no tenían trato con los samaritanos. Pero aquí en Hechos 8 leemos que Felipe eligió llevar el evangelio a los samaritanos a pesar de la tensión y hostilidad que existía entre ellos y el pueblo judío. Entonces, ¿quiénes fueron los samaritanos y por qué fue este acto tan amoroso de parte de Felipe el de llevarse el evangelio, de llevarles el evangelio a ellos? Así como John Scott explicó la situación. Es difícil para nosotros concebir la audacia del paso de Felipe, que Felipe tomó al predicar el evangelio a los samaritanos, porque la hostilidad entre judíos y samaritanos había durado 1000 años. Comenzó con la desintegración de la monarquía en el siglo X antes de Cristo, cuando 10 tribus desertaron, convirtiendo a Samaria en su capital, y solo 2 tribus permanecieron leales a Jerusalén. Empeoró cada vez más
Cuando Samaria fue capturada por Asiria en 722 a.C., miles de habitantes fueron deportados y el país fue repoblado por extranjeros. En el siglo VI a.C., cuando los judíos regresaron a su tierra, rechazaron la ayuda de los samaritanos en la construcción del templo. Sin embargo, hasta el siglo IV a.C. no se endureció el cisma samaritano con la construcción de su templo rival en el monte Gerizim y su repudio de todas las escrituras del Antiguo Testamento, excepto el Pentateuco. Los samaritanos fueron despreciados por los judíos como híbridos, tanto en raza como en religión, como herejes y cismáticos. Juan resumió la situación en su simple declaración de que los judíos no se relacionan con los samaritanos. Ellos creen en la venida del Mesías y pueden ver esto en la conversación de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4. Como recordarán, durante esa conversación ella le dijo a Jesús: sé que el Mesías viene, el que os es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces, como el pueblo judío, los samaritanos estaban buscando el Mesías, y ahora aparece Felipe y les dice que el Mesías ha venido. ¿Y quién es él? El significado de su muerte en la cruz. Y Lucas nos dice que Felipe eh, eh, atrajo multitudes de personas mientras que estaba predicando, que los escucharon predicar acerca de Jesús y prestaron atención a lo que él dijo, porque él realizó milagros supernaturales. Lo que lo hizo lo autenticó como un verdadero mensajero de Dios. Y en el versículo 7, Lucas incluso enumera algunos de los milagros hechos por Felipe. Se expulsaron demonios de la gente, gritaron con fuertes gritos mientras salían de sus víctimas, y muchos que estaban paralizados y cojos fueron sanados. Y como resultado de la gran cantidad de gente que vino a la fe en Cristo y de las numerosas sanidades físicas que tuvieron lugar, leemos en el versículo 8 que había mucha alegría en esa ciudad. Ahora, entonces, ¿qué aprendemos de las acciones de Felipe al llevar el evangelio a los samaritanos? Lo que Felipe hizo al proclamar a Cristo a los samaritanos fue algo radical en la época, porque fue una declaración audaz de que el evangelio no tiene perjuicios raciales. Él llevó el mensaje de Cristo a un pueblo que era despreciado y menospreciado por su sociedad, y les mostró su amor para brindarles la esperanza de la salvación. Y al hacerlo, estaba haciendo una declaración muy fuerte de que la iglesia que Cristo estaba construyendo no discriminaba, no era racista y no tenía ciudadanos de segunda clase. Todos fueron bienvenidos a Cristo, y todos los que lo aceptaron era familia con igual estatus y posición. Escuchen atentamente, porque aunque hace más de 2000 años Felipe hizo esta audaz declaración de que Jesús y el evangelio no son prejuiciosos y racistas, hay muchos cristianos hoy día que no han entendido esto, porque todavía desprecian a aquellos cuyo color de piel es diferente de lo que hay, y creen que esto no es algo que nos afecta. Y si usted cree que esto no es algo que nos afecta aquí en Lakeside, entonces está equivocado. Puede que no se den cuenta de esto, pero la misión evangelística más grande y el alcance de nuestra iglesia en Lakeside, en la escuela cristiana de Lakeside, es esto: es una escuela llena de estudiantes, muchos morenos y hispanos, que escuchan sobre Jesús, el evangelio y la palabra de Dios 5 días de la semana. Y sin embargo, hay personas en nuestra iglesia que han sido conocidas por hablar negativamente
sobre la escuela debido a las muchas minorías que atienden la escuela. Eso es malo, vergonzoso y una negación del Evangelio. Um, eh, Esto es absolutamente pecaminoso y malo el hablar contra este ministerio de nuestra iglesia, porque usted tiene muchas minorías. Esta es nuestra escuela, este es nuestro campo de misión. Somos nosotros quienes expresamos el amor de Jesucristo y vamos a seguir acercándonos a todos con el Evangelio, incluyendo las minorías. Y les exhorto a todos ustedes a abrazar y apoyar la escuela. Empiece a ver a Lakeside, a la escuela de Lakeside, por lo que es una versión moderna de lo que Felipe extendió al Evangelio a aquellos que todos los demás en su mundo despreciaban, que es el amor de Cristo en acción. Así que deje de ser negativo acerca de la escuela, deje de hablar negativamente sobre la escuela y alabe a Dios, porque tenemos la oportunidad de llevar el Evangelio a muchos americanos en nuestra cultura. Escuchen, la muerte de Esteban fue un gran golpe para la comunidad cristiana, pero Dios no fue sorprendido por esto. Es su plan soberano todo el tiempo, utilizar la muerte de este gran hombre para avanzar el Evangelio. Él usó la muerte de Esteban para obligar a la iglesia a salirse con el Evangelio, así como a menudo usa la adversidad para movernos a situaciones nuevas para que testifiquemos a alguien. Y usó la muerte de Esteban para hacer avanzar el Evangelio a medida que miles de cristianos hablaban de Cristo a donde quiera que iban. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer también. Donde fuera que ellos fueron, ellos abrieron la puerta y nosotros tenemos que hacer lo mismo y articular el Evangelio. Él utilizó la muerte de Esteban para abrir las puertas y compartir el Evangelio con personas que son despreciadas y menospreciadas en nuestra sociedad. Así que alabe a Dios que Él es soberano y que nada puede frustrar el avance del Evangelio. Nada irá donde sea que Dios elija que vaya. Y si el Evangelio nunca ha sido recibido en tu vida, entonces le pido que lo reciba ahora. El Evangelio significa buenas nuevas. Es una buena nueva noticia, porque Cristo ha establecido un camino por el cual los pecadores pueden ser traídos a una relación con Dios, perdonándose sus pecados. Es a través de la fe en Jesucristo y su muerte en la cruz donde a través de la muerte de Jesús y que Jesús fue juzgado en lugar de los pecadores, pagando la pena máxima por el pecado, para que aquellos que confíen en Él para su salvación sean perdonados y nunca sean juzgados. Asegúrese de que Él es su Salvador, aléjese de sus pecados y confíe en Él. Padre, te damos gracias por tu soberanía, te damos gracias que nada que sucedió en ese día te tomó por sorpresa. Todo el tiempo eso fue tu plan soberano, eso fue tu plan hoy día, el sacudirnos y ponernos en lugares que son nuevos para nosotros, que aunque nosotros seamos inseguros, que nuestra inseguridad no debe ser en nuestro ambiente, sino debe ser estar puesta en ti. No tenemos que saber todas las cosas teológicas, las diminutas. Lo que sí tenemos que saber es lo básico de la salvación, el significado de la cruz, de cómo sentarnos con una persona y desearle saber de A a Z de cómo ser salvo. Y si no sabemos cómo hacer esto, el aprender cómo hacerlo. Cómo compartir el Evangelio. Señor, oro que tú nos ayudes como el cuerpo de la iglesia, ir a otras personas, llevar el alcance del Evangelio a otras personas. Señor, oramos que nos ayudes como familia de la iglesia de estar detrás de esta iglesia, que es un campo de misiones, y
el ir y hacia otras personas que son menospreciadas, Señor, ayúdanos y haz que sean convictos aquellas personas que no ven esto. Ayúdanos el alcanzar con el Evangelio a estas personas y ver esto como un gran ministerio y tomar posesión de esto, Señor, y apoyar esto entusiásticamente, Señor. Y te pedimos que santifiques esta escuela, Señor. eh, Pido por esas personas que todavía necesitan salvación, que sus corazones estén abiertos al Evangelio. Oramos.